murciélagos también nos ayudan a controlar alguna población de insectos. En cambio, los murciélagos que se alimentan de frutas, pues esos ayudan principalmente a la dispersión de semillas y que eventualmente se vuelvan a recuperar esos ambientes naturales, ¿no? Con árboles frutales o árboles que producen algunos frutos con los cuales se alimentan otros animales. De igual manera, existen otros murciélagos, por ejemplo, que se alimentan polen, néctar, la cual ayuda a la polinización de estos árboles frutales u otros árboles, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos de los murciélagos que nosotros encontramos aquí en el región, pues encontramos algunos que se alimentan de néctar, de frutas y de insectos. Y bueno, este ejemplo que yo les quiero hablar el día de hoy, de lo que nosotros hemos realizado, es acerca del caso de virus dengue y chikungunya que nosotros hemos estado trabajando, hemos estado identificando en Yucatán. Y bueno, nosotros sabemos que tanto dengue y chikungunya se encuentra distribuido en muchas ciudades, en muchos países que tienen un clima muy parecido al nuestro. Hay mucho calor, hay mucha humedad, llueve mucho, hay mosquitos, y cuando nosotros tenemos la temporada de lluvias donde llueve más de lo normal, pues esos mosquitos empiezan a abundar, y por lo tanto, si se encuentran algunos casos circulando de algunos de esos virus, pues es muy probable que a nosotros nos dé alguna de estas enfermedades. Y bueno, así como se conocen los casos cuando aparecen en las comunidades, en las ciudades, también existen casos que se desarrollan dentro de los ambientes del monte o la selva. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es tratar de entender un poco más acerca de qué es lo que sucede en el monte, en el caso particular de los murciélagos u otros animales silvestres, para así entender un poco más de cómo la dinámica de estos virus se pudieran eventualmente tener un efecto sobre la comunidad. Sabemos que parte de lo que nosotros hacemos como seres humanos es ir al campo para realizar las actividades agrícolas o al mantenimiento de los animales, en actividades pecuarias, vacas, caballos, bovinos, caprinos, ovinos, o simplemente en algunos municipios del estado, pues donde actualmente se desarrolla el ecoturismo, la cual nosotros en ocasiones entramos a cuevas, a visitar algún cenote, alguna gruta. Pues de cierta manera se encuentran viviendo murciélagos de un tipo de diferentes variedades, algunos que se alimentan de insectos, otros que se alimentan de frutas, otros que se alimentan de néctar, polen, y todos conviviendo en un mismo ambiente, en un entorno dentro de una cueva, incluso en iglesias, casas abandonadas, etc. Entonces, cuando nosotros acudimos principalmente a estas zonas naturales o silvestres, entonces nosotros entramos en contacto de manera indirecta con los murciélagos. En el momento que nosotros empecemos a atraparnos para querer observarlos sin guantes, sin protección, pues ese contacto directo puede ser que nosotros nos pueda transmitir algún agente infeccioso de los cuales se identificaron anteriormente, o que nosotros en algunos casos pudiéramos llevar alguna infección o una enfermedad hacia los murciélagos. Por eso es importante tener mucho cuidado al momento de meternos a un área silvestre para cuidarnos tanto a nosotros y cuidar a los animales. Y bueno, algo que particularmente hemos realizado, pues es lo que les he comentado un poco, cubrir estas áreas de entornos naturales, como fruta, algunos años, para conocer cuáles son los diferentes murciélagos que ahí habitan y cuáles son los posibles agentes infecciosos que estos pudieran tener. Entonces nosotros acudimos a tales sitios y empezamos un proceso que ya hemos trabajado durante algún tiempo. Ustedes van desde el tema de los animales, tomarles una muestra de saliva, de sangre, dependiendo del
científica y eso les analizamos en el laboratorio. ¿Y esto para qué tanto nos va a servir? Bueno, como les mencioné anteriormente, tener una idea o tener un panorama general de cómo en los animales silvestres aparecen o se están distribuyendo las diferentes enfermedades, por así decir. En el caso de algunos murciélagos que hemos encontrado en el norte y noroeste de Yucatán, pues algunos tienen diferentes tipos de dengue, dengue tipo 1, 2, 3 o 4, incluyendo Zika, y algunos chikungunya. Es en el caso de la parte norte del estado, y en el caso de la parte del sur de Yucatán, encontramos panoramas muy similares. Encontramos virus dengue, Zika, chikungunya, y nosotros podemos entender con esto que esos virus que se encuentran circulando de manera natural, en ocasiones nosotros podemos adquirir esa enfermedad porque nosotros acudimos o porque vivimos cerca de ese ambiente silvestre, o porque de alguna manera estás habiendo un intercambio de las diferentes enfermedades. De tal manera que la importancia para nosotros entender esta dinámica, las enfermedades en los humanos, en los diferentes animales silvestres, pues tiene mucho que ver con qué tanto nosotros impactamos o invadimos las diferentes condiciones o entornos naturales. Entonces, básicamente todo esto lo que nosotros realizamos nos permite conocer un poquito más de cómo estas enfermedades se encuentran apareciendo en nuestras comunidades, en nuestras ciudades y demás. Entonces, esto que les expliqué, pues de manera de ejemplo, pues nos ayuda a entender un poquito más de este abordaje que los doctores quieren realizar desde la perspectiva y otras perspectivas, trabajando con la de patas y otros motores como por ejemplo el PIC, mosquitos, garrapatas, pulgas, piojos, etc. Y muchas gracias por todo. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, pues se pusieron de moda, ¿no? Pero la verdad es que los murciélagos han convivido con nosotros durante mucho tiempo, como dijo el maestro Aarón, pues es importante respetarlos y dejarlos en sus lugares de origen. ¿Por qué? Porque van a ser parte de los individuos, que las investigaciones cada vez están más direccionadas hacia ellos como objetivo de interés, precisamente por la diversidad de patógenos que pueden transmitirnos. Pero no hay que perder de vista que su importancia ecológica es muchísima y por lo tanto la humanidad los necesita a los murciélagos. No nos queda más que agradecerles su presencia, agradecer también a las autoridades del municipio que nos prestaron este pequeño espacio y pues esperemos no haberles aburrido mucho. No, para nada. De hecho, para mí es información que tenía yo. Ahora me viene a la cabeza que es bueno esto que se está haciendo porque hace años si no llega un grupo de personas como ustedes a municipio con la información del PIC, que estuvo analizando el zorro que le dimos nosotros, todos agredíamos